Hola, mi nombre es Diego y te explicaré la teoría de usos y gratificaciones. En los años 60 se desarrolló la teoría de usos y gratificaciones. A diferencia de las otras teorías, esta se dedica a estudiar las necesidades de la audiencia en general, y las demás estudian el efecto que hacen los medios de comunicación en la audiencia. Se puede decir que antes la audiencia era pasiva, porque solamente transmitía el mensaje de emisor a receptor, y no existía retroalimentación. Pero hoy en día los estudios de investigación cambiaron el concepto de audiencia, ya que en la actualidad se ha convertido en una audiencia activa. Pero, ¿por qué le llamamos la madre de las teorías? Si bien es cierto, sabemos que para estudiar esta teoría tenemos que conocer las previas a esta, como por ejemplo la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la influencia personal, el funcionalismo, la teoría del análisis del cultivo, teoría de la agenda sharing y teoría de la sociología de producción de mensajes. Al conocer todas estas, complementamos que la teoría de usos y gratificaciones marca el cambio de la audiencia pasiva, pero hoy en día ha pasado a ser una audiencia activa. Orígenes del uso de las gratificaciones. Los orígenes de esta teoría se remontan a los inicios de la investigación empírica en relación con la comunicación de masas. Durante la década de los 30, todos los estudios que se realizaban bajo la perspectiva no eran capaces de reunir pruebas suficientes que pudieran mostrar los efectos reales que los medios masivos producían a las personas. Hasta mediados del siglo XX, a las personas se le consideraba como una fuente pasiva que no tenía opinión. Según los orígenes de esta teoría, investigamos que no es muy nueva, ya que de los años 30 se vienen haciendo investigaciones sobre cómo los medios masivos influyen en las personas. Para ello necesitamos conocer cuál es la investigación empírica. Teorías que se relacionan con el planteamiento de la teoría de usos y gratificaciones. Teoría de cultivo. Es una teoría social que propone que mientras la gente pase más tiempo viviendo en el mundo de la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada por la televisión. Teoría de la aguja hipodérmica. Trata sobre la forma de cómo se debe transmitir un mensaje de una información a las masas. El efecto de manipulación que producen los medios en una sociedad de masas. Teoría del establecimiento periodístico de temas. Postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público a determinar que poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se le da. Espiral del silencio. Es una teoría del área de la comunicación política de la ciencia política propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noeli Neumann en su libro La espiral del silencio. Teorías de exposición a los medios. Trata de entender cómo influyen los medios de comunicación en la vida diaria de los individuos, así como las decisiones de consumo mediático que adoptan. Tipo de enfoque de esta teoría. Enfoque híbrido. Depende de cómo se vean los medios de comunicación. En primer lugar, si es como agentes socializadores o también como empresa, lo que nos quiere decir es que une los enfoques positivistas y críticos de la investigación, debido a que los medios de comunicación cumplen nuestras necesidades de educar, informar y entretener. Pero es aquí donde entra el enfoque crítico, ya que analiza los medios de comunicación como un ente transmisor de contenidos con un solo fin: generar ingresos. Si un programa de radio, cine, televisión o de plataformas virtuales ofrece un contenido que tiene mucha audiencia, quiere decir que comparte una transmisión rentable y seguirá produciéndose hasta que la audiencia así lo determine. Porque a través de sus publicaciones, es decir, hacer uso de la comunicación bidireccional, darán a conocer cuáles son los programas que más sintonizan y cuáles no acaparan la atención de las personas. Principales exponentes de esta teoría: Herta Herzl, 1944, investigadora que comprende el periodo clásico de esta teoría, es decir, los primeros indicios sobre esta. Su mayor aportación en el comienzo del planteamiento de esta teoría fue la realización de una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, la cual permitió identificar las características principales de las personas que sintonizaban las diferentes cadenas radiales y los motivos por los cuales sintonizaban ciertos formatos de esta. Herzl identificó tres: y uso de gratificaciones, la liberación emocional, la búsqueda de ilusiones o la búsqueda de consejos para afrontar los problemas diarios. Elihu Katz, finales de los años 50, sociólogo estadounidense israelí, es uno de los principales exponentes para entender la comunicación social en sus países de procedencia. Katz planteó la adaptación gratificante que los individuos hacen al consumir una información generada por los medios de comunicación. Este planteamiento fue a partir de los intereses y el propio ambiente sociológico y psicológico en el cual se relacionan los seres humanos, convirtiéndose así en instrumentos gratificantes de acuerdo a los intereses y necesidades que tengan las audiencias. McQuill, 1972.
Junto a Blumler y Brown, en 1972, propusieron algunas divisiones para poder clasificar algunas categorías de las gratificaciones que las audiencias obtenían a partir de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. Diversión, escape de la rutina y la carga de problemas, liberación emocional, relaciones interpersonales, compañía sustituida, así como la utilidad social, información útil en conversaciones sociales. Identidad personal o psicológica individual, incluyendo la referencia personal, la exploración de la realidad y el esfuerzo de valores. Vigilancia del entorno, información sobre cosas que podrían afectar a una persona o ayudarla a hacer algo o completar algo. J. Blumler, 1974. Sus principales aportaciones se derivan de los estudios de los medios, la política en las sociedades democráticas y la opinión pública. Blumler entiende que los medios audiovisuales deben estar sujetos a regulaciones que impiden el abandono de este instrumento clave. Michael Gurevich, 1974. Junto a Blumler, en 1974, proponen estudiar los orígenes sociales y psicológicos de las necesidades que pueden cubrir los procesos comunicativos y las expectativas generadas por los medios. ¿En qué medios de comunicación podemos observar el uso de gratificaciones? Se ejemplifican casos de la realidad salvadoreña, como por ejemplo Hablando Claro con Will Salgado. Es un programa de formato político donde se debaten temas de interés y realidad nacional sobre la forma de gobernar en el país. Es un programa con libre opinión, incluso hasta la audiencia es partícipe de los espacios de opinión. Pueden hacer llamadas telefónicas en vivo para dar su propio punto de vista, incluyendo así a la audiencia. Por otra parte, algunos programas de la realidad internacional también presentan contenidos específicamente para un público determinado, como La Rosa de Guadalupe, producida en México. En esta se exponen casos sobre adolescentes y sus experiencias de vida sin dejar de lado el rol protagónico que tiene la Virgen de Guadalupe, cumpliéndose en dos aspectos: las gratificaciones para los jóvenes, sus aspectos emocionales, y para las personas de edad adulta, los hechos religiosos presentados en esta telenovela. Estos son algunos ejemplos de programas que cumplen con esta teoría, pero también se cumplen en programas radiales o en el denominado séptimo arte, el cine. Además, debido a los diversos contenidos de interés, las redes sociales juegan un papel fundamental al publicar contenidos de interés para los cibernautas, donde se hacen presente los diferentes usos y gratificaciones aplicados desde la perspectiva de esta teoría. Cabe concluir que la teoría de usos y gratificaciones se refiere a la famosa frase «te necesito y tú me necesitas». Los medios de comunicación crean las necesidades de consumo a través de la publicidad y el marketing, para promocionar ciertos contenidos y crear la necesidad de consumo. Sin embargo, la audiencia puede decidir si sintoniza un programa o no. Todo dependerá de la adaptación que se le tenga y si cumpla con las expectativas de su público objetivo. Esta teoría tiene un enfoque híbrido, ya que estudia los medios de comunicación como empresas que solamente buscan cumplir con las necesidades de su audiencia para generar ganancias, o también desde el punto de vista como agentes socializadores.